Y después del empate 0-0 entre River y San Lorenzo, Marcelo Gallardo nos dejaba en conferencia de prensa un balance de lo que ha sido su gestión en los últimos 12 meses, generándome a mí personalmente esta pregunta. ¿La convicción del entrenador se está transformando en conformismo? Es buena la pregunta, me gusta. Quédate acá. Y en un día donde toda la expectativa del hincha de River estaba depositada en la gravedad de la lesión de Maxi Salas, que aparentemente habría sufrido una distensión y estaría solamente afuera por 3 semanas. Digo solamente porque obvio que desde que se daba a conocer a través de la televisión que el problema de Salas podía llegar a ser más que muscular, las alarmas se encendieron en el mundo de River justamente por todas las expectativas que hay depositadas en este jugador, más allá de lo que se lo terminó pagando para que el ex Racing entonces se vistiera la camiseta de River. Pero al margen de todo, el empate en 0 con la poca cantidad de llegadas que generó el equipo de Marcelo Gallardo volvieron a encender este debate entre los más optimistas que deciden acompañar todo este proceso instalado por el técnico de River y los pesimistas que se aferran a todo lo negativo para entonces tratar de agudizar aún más los problemas futbolísticos que se pueden detectar tanto en algunos rendimientos individuales como en lo colectivo. En todo este contexto, Marcelo Gallardo en conferencia de prensa termina dejando un mensaje bastante optimista donde cuenta lo bien que se está sintiendo en River desde que llegó, donde cuenta la convicción que tiene el entrenador a partir de lo que se está gestando, de esta base que está armando. Obviamente que es una base que se está construyendo a partir de los nombres, que han llegado justamente de la mano del director técnico ya desde el año pasado y también a partir de los nombres que a poco se van despidiendo del club, ya sea porque fueron borrados por el entrenador en este semestre o porque ya tienen una fecha de caducidad a fin de año cuando muchos de estos contratos empiecen a vencer. No deja ser un nuevo proceso en el cual claramente todo el tiempo se va a estar midiendo si es bueno o malo con relación a lo otro. Lo otro ha sido muy bueno y ahora la expectativa que tal vez eso genera, ¿no? O que se mida desde un lugar de éxito o de si ganás o no ganás. A mí por lo menos no me preocupa. Esto en el vivo de ayer, donde discutimos todo el aspecto futbolístico. Si no lo vieron, entonces los invito a que lo vean después cuando terminen de ver este video, porque estuvimos 2 horas hablando pura y exclusivamente de fútbol. Pero se notaba ya esta disyuntiva entre el hincha de River, entre aquellos que se muestran muy pesimistas con lo que muestra River cada vez que le toca un partido un poquito más exigente, y aquellos que más allá del resultado se quieren quedar con el hecho de que esto es un proceso y por ende hay que seguir ajustando, hay que seguir mejorando para que eventualmente entonces se puedan ver los resultados. Pero bueno, estoy en ese momento, ¿no? Ya casi un año, creo que sí, un año, en el cual sí tengo que hacer un balance de acuerdo a cómo estamos parados. Yo creo que estamos parados bien a nivel de lo que queremos ser, que es proyectarnos de acá a este corto plazo, mediano plazo y al largo plazo. Y acá es cuando me encuentro en un punto intermedio en el cual no me contagio del pesimista que cree que Marcelo Gallardo no le va a encontrar la vuelta a este equipo y por ende se tiene que ir, pero tampoco me quiero subir al carro de la euforia y la fe ciega por el entrenador, que si bien en el pasado nos ha dado muchas alegrías y de las más importantes de nuestra historia, también tiene que entender que el fútbol es presente y ese éxito siempre se tiene que revalidar. Estamos bien, volviendo a armar una base sólida que a mí por lo menos me tiene bien, me tiene con energía, me tiene contento. Después, bueno, después son los resultados los que dirán si ha sido muy bueno o si ha sido más o menos. Pero desde mi lugar, desde mi presencia y mi compromiso con esta institución y mis energías están perfectamente bien adaptadas a lo que quiero
a lo que queremos desarrollar. Gallardo habla de objetivos a corto, mediano y largo plazo, y eso me parece que es clave para cualquier conductor, porque en definitiva esos objetivos es lo que te termina dando la claridad de lo que tenés que hacer en el día a día. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando vos ves un partido como el de anoche, donde a River se le cae una pieza fundamental como Maxi Salas, esa pieza es reemplazada por alguien que ya parece que de ninguna manera va a poder revertir la situación, como Miguel Borja, y ahí es cuando entonces al mundo River se le empieza a llenar el culo de preguntas, hablando mal y pronto. Porque no puede ser que un equipo como River, que un plantel como River, cambie tanto en el rendimiento con la salida de un solo jugador. Si a vos te desaparece una sola pieza y eso te significa entonces decaer tanto en tu nivel, significa que entonces el problema que vos tenés es mucho más grave en el trasfondo. Tenés un problema estructural. Y esto es a lo que parece que Gallardo no le termina de encontrar la vuelta, porque el partido de ayer entre River y San Lorenzo, lamentablemente, es el mismo partido que hemos visto en innumerable cantidad de oportunidades en el mismísimo Monumental en los últimos 6 u 8 meses. Ahí es donde se encienden mis alarmas analizando este presente de River, porque la pregunta que yo me hago es: ¿cuántas veces más vamos a tener que seguir viendo el mismo partido con rivales que proponen el mismo planteo de no dejarte jugar, pero después el problema de River es que no sabe destrabar ese cerrojo que le imponen? Y ojo, que yo no estoy criticando justamente porque se haya empatado, porque a mí el resultado me parece justamente algo anecdótico, sobre todo en el contexto de un fútbol argentino que es sumamente mediocre. Lo que pasa es que más allá del resultado, lo que no vi fue una generación, una gestación de juego que le permitiera a River por lo menos hacerle pasar sobresaltos al rival, que parece que se sintió muy cómodo cediéndole la pelota al local y simplemente dedicándose a cerrar los espacios sin ni siquiera prestar la atención a alguna posibilidad de ataque. River tiene objetivos muy importantes en este semestre como para estar descuidándolos o como para estar directamente pensando en ese mediano y largo plazo del cual hacía mención Marcelo Gallardo. Y desde ahí es donde nace la preocupación justamente de aquellos que ven todo esto con un poco más de pesimismo, porque entienden que con lo que se está mostrando hasta hoy no alcanza para todo lo importante que hay que disputar en las próximas semanas. Esto, como dije antes, se contrapone con los optimistas que quieren dejar trabajar con tranquilidad al entrenador y a los jugadores, creyendo justamente con una fe ciega en que este líder nos va a volver a llevar por el camino del éxito. Y la clave acá, entonces, para poder encontrar un punto en común entre estos dos extremos es cuáles son los plazos de estos objetivos. Porque si bien está perfecto trazar metas, bueno, también tiene que haber un tiempo estipulado para poder alcanzarlas, porque uno no puede establecer un objetivo, una meta a cumplir indefinidamente hasta que ocurra. Se podrán imaginar que en cualquier ámbito siempre va a existir un plazo a cumplir. Y también lo que tiene que entender la gente es que en ese proceso también hay distintas etapas. Entonces, está perfecto que el entrenador tenga convicción, está perfecto que el entrenador o el líder, el cabeza del grupo, sienta también optimismo y que no necesariamente puede llegar a estar mal si en algún momento ve que la cosa no está funcionando. También la frustración es parte de esos procesos, también el pesimismo es parte de esos procesos, porque a medida que van avanzando las etapas, que va pasando el tiempo, después, a medida que nos vemos más cercanos o lejanos a cumplir esos objetivos, después pueden empezar a crecer justamente las inquietudes. Y ahí es entonces donde empieza la etapa de corrección, donde yo creo que tendría que estar River hoy y donde a mí me parece que el entrenador debería estar enfocado. Porque vos podés todavía sentir compromiso, convicción y seguridad en tus dirigidos, en lo que vos estás haciendo, en tu equipo de trabajo, pero eso no significa que no tengas que corregir cosas. Y no significa tampoco que en ese camino algunas cosas no se estén haciendo bien o no estén saliendo de la manera que uno desea. ¿Y por qué remarco todo esto? Porque el hecho de que no se esté sintiendo esa preocupación, y no hay que tenerle miedo a la palabra preocupación, entonces todo esto va a derivar en que finalmente lleguemos al conformismo, y el conformismo es lo peor que te puede pasar a vos como individuo o a nosotros como hinchas, o en este caso a los jugadores como los protagonistas que tienen que justamente cumplir esas metas. Yo noto muchísimo conformismo hoy en el mundo de River, tanto en lo dirigencial como en el cuerpo técnico, como en algunos jugadores, y
en última instancia como el hincha. ¿Y por qué digo última instancia el hincha? Porque el hincha en definitiva es el que va a la cancha a alentar, a apoyar, a dar todo de sí para que esa energía positiva se contagie dentro del campo de juego. Pero si hay algo que siempre caracterizó al hincha de River históricamente es la exigencia. Y la exigencia parte justamente de ese inconformismo constante. El inconformismo, bien entendido, es lo que te llega también a sentir que tenés que estar en un estado de alerta para no sentirte satisfecho y seguir yendo por más. Algo que ustedes muchas veces escucharon también salir desde la boca de Marcelo Gallardo. ¿Se acuerdan a ese muñeco Gallardo al costado del campo de juego diciéndole a los jugadores qué pará, vamos por más? Bueno, eso es justamente lo que yo siento que el hincha tiene que estar pensando. ¿Y saben qué es lo que más me preocupa a mí? Que yo creo realmente que este conformismo viene justamente de lo que está pasando en la vereda de enfrente. Y ya sé, ustedes podrán estar preguntando, ¿qué tiene que ver en este caso el rival de toda la vida? Bueno, a mí me parece que tiene muchísimo que ver, sobre todo por lo que estamos viviendo en los últimos días, donde el equipo de la Ribera ha quedado absolutamente afuera de todo, donde está pasando una racha donde no consigue ni siquiera poder empatar un partido, y esto nos genera a nosotros, los hinchas de River, un estado de satisfacción, de alegría, que nos permite justamente relajarnos adelante del televisor y poder consumir absolutamente todo lo que se está hablando de ellos en los medios de comunicación. ¿Y por qué me parece esto peligroso? Bueno, primero quiero decirles que me parece una forma de pensar mediocre, porque justamente si tan por encima estamos nosotros de la realidad de Boca, bueno, justamente entonces lo que tenemos que demostrar es que ellos no son punto de comparación para River, ni institucional ni deportivamente. Y la mejor manera de demostrar eso es justamente parando de compararnos justamente con lo que está pasando allá. Por eso es que ahora, cada vez que uno quiere criticar, se escucha por parte de un sector de la gente de River el decir, bueno, ¿y qué querés? ¿Preferís tener un presidente como Riquelme? No, de ninguna manera uno puede llegar a querer eso, pero el debate tampoco se tiene que llevar por ese lado, porque la realidad es que nosotros tenemos que estar en otra categoría. Entonces, para poder demostrar que realmente nos sentimos en otra categoría, tenemos que dejar de compararnos con alguien que eventualmente en este momento no está compitiendo absolutamente por nada, ni siquiera por ese mote de el equipo más popular del fútbol argentino. ¿Y por qué creo que esto es lo que nos lleva a tener conformismo? Porque justamente sabiendo que del otro lado no hay nadie que nos haga sombra, entonces parece que perder o no ganar o no encontrar un vuelo futbolístico no es tan malo como en otro momento podría llegar a ser. ¿Y a qué me refiero? Ustedes proyéctense en el año 2023, cuando River no estaba jugando la Copa Libertadores y ellos estaban accediendo a las distintas rondas hasta llegar a la final. ¿Ustedes creen que existiría por parte del mundo River la misma paciencia si del otro lado se estuviesen haciendo las cosas bien y se estuviesen logrando entonces resultados deportivos? Yo personalmente, permítanme creer que no, y por eso me parece peligroso este conformismo. Lo que tiene que hacer River es mirar para adentro, es mirar para sí mismo y enfocarse justamente en los objetivos, que si bien está perfecto que existan objetivos a largo plazo, porque entonces significa que Marcelo Gallardo vino para quedarse y para rearmar una estructura que en otro momento fue gloriosa y que yo no tengo ninguna duda que lo va a volver a hacer, pero en River también existe la inmediatez. River tiene objetivos importantes ahora mismo y River los tiene que cumplir. En River solamente sirve ser candidato. Después podés ganar o no podés ganar, pero tenés que competir. Y River hace mucho que no compite en el plano local, hace mucho que no compite en el plano internacional. Y cuando todo esto lo proyectamos en el tiempo, tenemos que entender que en los últimos 7 años, sí, 7 años, a partir de la conquista de la Copa en Madrid, River solamente ganó 2 títulos locales. Y esos fueron todos los logros que River ha podido acumular. No cuento, obviamente, las 2 copas que se jugaron contra Central y contra Estudiantes porque las considero de menor categoría, pero en cuanto a torneos locales, que digamos que puede llegar a estar en ese lote de lo importante, bueno, River ganó tan solo 2. Entonces, esto es algo que también tiene que llamar a la reflexión a todo el mundo River para recordarles justamente que en River siempre se tiene que revalidar la grandeza, porque River no es Independiente, River no es Boca, River no es Racing, que para ver cómo se levanta una copa tiene que agarrar los libros de historia. River siempre tiene que ser porque presente. estamos en el mismo barco y así visualizamos para todo lo que viene. Y después sí, entendiendo todo eso, después
podemos estar todos conviviendo dentro de ese barco del cual habla el director técnico, aquellos que quieren criticar, aquellos que quieren aplaudir, aquellos que quieren insultar, aquellos que quieren alabar, aquellos que quieren ver la situación con optimismo, aquellos que la quieren ver con pesimismo, pero siempre entendiendo que si hay algo con lo que no podemos negociar es con el conformismo. Que bueno, tratar de explicar de que estoy en un momento de que estoy visualizando algo que me vuelva a regenerar, que vuelvan a sentirse identificados con lo que yo quiero, que la gente vuelva a sentirse identificado con lo que ve. Eso me tiene ocupado y es muy lindo que me pase.